Gracias te damos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Y generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado, tienes salvación, cántale al Cordero. Dios les bendice a todos, amados hermanitos. Vamos a comenzar orando a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias. Has sido maravilloso con nosotros. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y, Señor, la sabiduría tuya esté en nosotros. Mis hermanitos están en tus manos para que tú les hables, les edifiques, les ministres con tu palabra. Oh Señor, muchas gracias porque nos das esta oportunidad de recibir tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, Santiago capítulo 2, desde el verso 1. El título de esta transmisión es La misericordia triunfa. Le damos lectura, mis hermanitos, Santiago capítulo 2, desde el verso 1. Dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Así comenzamos, mis hermanitos, con este verso 1. Y pareciera, hermanitos amados, que son cosas diferentes. Pareciera, hermanitos, que son temas separados. Sin embargo, tiene mucho que ver. ¿Cuál tema? Es, hermanitos, el trato a nuestros hermanos dentro de la congregación. Por ejemplo, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, fíjese bien, nuestra fe, la fe de los hermanos, la fe en el Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Oh, hermanitos amados, enlaza estas dos áreas: la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, y que no haya en eso acepción de personas. Confiamos en Dios, le amamos, le creemos, le buscamos, pero al mismo tiempo que tratemos bien a las personas, que no hagamos acepción. Acepción, hermanitos amados, equivale cuando a uno sí y a otro no. O sea, no se les trata por igual. Y eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de este tema. Dice, hermanitos, ahora ya aclarando en el contexto, dice: si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Mis hermanos amados,
abra su corazoncito. Aquí menciona acerca de este contraste, un rico, un pobre. Si ambos entran, y a la verdad, hermanitos, se considera que estos puntos no son o importantes, o el no llevarlos a cabo, hermanitos, no se considera como pecado, pero sí lo es. Dice, hermanitos, entonces, verso 3. Y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar. O sea, hermanitos, un buen trato, un trato preferencial, y en un buen lugar, tal vez hasta adelante, o en un lugar cómodo. Pero luego dice, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. Ese trato diferente, ese trato con desprecio al que es pobre. Eso, hermanitos, a los ojos de Dios es desagradable. Esa diferencia, ese trato, hermanitos, diferente a cada uno. Ahora, mis hermanitos, dice el verso 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Jueces con malos pensamientos. Mis hermanitos, sí, en verdad así sucede desde lo espiritual, que uno juzga, y podremos decirlo de esta manera, juzga por las apariencias superficiales a la persona. Si esta persona viene bien vestida, ¿qué clase de malos pensamientos pueden resurgir? Como diciendo, este merece, este es digno, a este conviene tratarlo bien. Esa clase de malos pensamientos, hermanitos. Le leo nuevamente el verso 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Hacer distinción entre el rico y el pobre, eso ya de por sí es malo. Ahora dice, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Quiere decir, jueces, que nos ponemos en lugar para juzgar, y hermanitos, usando malos pensamientos. ¿Cómo habría uno de usar malos pensamientos cuando ve a un rico en contraste a un pobre? Sí, mis hermanitos, hay ciertos malos pensamientos. Bueno, le voy a hablar de los más comunes, los más terrenales y superficiales. Cuando un hijo de Dios, hermanitos, ve a alguien de dinero, con dinero, ¿qué pensamientos le pueden pasar por su cabeza? Oh, tal vez este me bendiga, tal vez este me ayude. Si quedo bien con este, tal vez reciba un favor a cambio. Esos son pensamientos de conveniencia. Y hermanitos amados, se puede entrar en toda clase de pecados derivados como la codicia, tacañería, ambición, avaricia. ¿Por qué? Porque uno está pensando en su propio provecho o conveniencia. Por eso, esa clase de malos pensamientos que llevan a cierta dirección, como diciendo, si lo trato bien, quedaré bien, o me irá bien, o me puede regresar un favor. Esos son pensamientos malos, porque escrito está, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a dar, aunque no recibamos. Amemos, aunque no nos amen. Tratemos bien, aunque no nos traten bien. Pero si uno está pensando en la conveniencia, en lo bien que le puede ir, entonces ya son malos pensamientos, no son agradables. Y mis hermanitos, esto va más allá y hasta tiene que ver con nuestro Dios amado.
¿cómo tratamos a Dios en cuanto a este tema? ¿Le buscamos porque le necesitamos? Claro que todos le necesitamos. Pero cuando más le honramos o cuando más le servimos, mis hermanitos amados, por eso Dios prueba nuestro corazón a través de desiertos, a través de hambres, a través de necesidades. ¿Para qué? Para que le adoremos aunque Él no nos dé nada. Le alabemos aunque no nos haga nada. Porque, hermanitos, ese argumento hasta el diablo lo sostiene. Ese argumento sostenido por el enemigo dice, por ejemplo, en el libro de Job se menciona las palabras con las que le habló al Señor Jehová. Él decía, bueno, Job, es así contigo porque tú lo has rodeado de bendiciones, de bienes. Quítale todo lo que tiene y verás cómo blasfema en tu misma presencia. O sea, el tema de la conveniencia no es nuevo, mis hermanos. Eso hasta desde el cielo resuena. Cuando alguien sirve por conveniencia, entonces, ¿qué va a pasar con la persona si no recibe? Se empieza a enojar, se empieza a frustrar. Y por ende, hermanito, se vuelve duro contra Dios. Porque Dios no le oyó, no le respondió. Y hasta corre el riesgo de blasfemar. Porque no conoce, ni adora, ni ama a Dios. Pero los que hemos conocido a Dios, aunque no nos dé nada, siempre le alabaremos, porque Él es Dios. De esta misma dirección, hermanitos, es esto, acerca de el buen trato por conveniencia a ricos y la clase de pensamientos que lo mueven a uno. Ahora dice, mis hermanitos, verso 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos. 5. Y aquí viene a aclarar muchas cosas más. Hermanos míos, amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? O sea, son amados, escogidos de Dios, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman. Esto como diciendo, ¿por qué menosprecias a los pobres si son elegidos de Dios? Son amados de Dios, son ricos en fe y herederos del reino. Así que no menosprecies a los pobres, porque ellos son muy especiales para Dios. Ahora, versículo 6, el contraste. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, o sea, maltratándolo o despreciándolo. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? Hermanitos, vamos a entender espiritualmente esta porción. No está diciendo, como los ricos te tratan mal, pues trátalos mal. No está hablando de desquite o de venganza. No, mis hermanitos. No está diciendo, como los ricos son los que los maltratan a ustedes, pues ellos merecen ser maltratados. No, mis hermanitos. Pero, ¿en qué sentido está hablando? Dice el verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? No habla de venganza, no habla de desprecio. Lo que está diciendo, hermanitos, es que uno estará siendo injusto si maltrata a un pobre y trata bien a los que aborrecen a Dios. No está diciendo que los odiemos o que los maltratemos, no. Pero desproporcionar. Y hermanitos, tratarlos, ponerlos en un pedestal. Y hermanitos, tratarlos de una manera especial cuando son blasfemos, cuando maltratan, cuando oprimen. Eso es desproporcionado. Ahora no está hablando en un sentido personal, porque en lo personal ha dicho el Señor Jesús que amemos a los que nos aborrecen, que amemos a nuestros enemigos. Y sí,
Hay ricos enemigos, no tanto nuestros, sino enemigos de Dios. Lo que está diciendo el Señor, ¿por qué despreciar a un pobre y por qué apreciar a un rico nada más por su posición? Y esa clase de injusticia, ¿cómo le desagrada al Señor? Ahora, mis hermanitos, verso 8. Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero, si hacéis excepción de personas, mis hermanos, fíjese lo que dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanitos amados, hacer distinción de personas, acepción de personas es pecado. A este lo trataré bien, al otro no lo trataré o lo trataré mal. Eso es pecado. Y hermanitos, esto se mueve desde lo más común dentro de las congregaciones, pero a veces pareciendo en otra dirección. ¿Cómo? Porque a veces se trata bien con los que uno congenia, amista, simpatiza. A este lo trato bien, pero al otro no me llevo bien con él, no tengo ningún contacto o comunión. Al otro no lo trataré bien. Oh, mis hermanitos, eso es pecado. Podríamos decir en términos sencillos, tratemos parejo. Al rico, al pobre, tratémoslos parejo. No le quite al pobre su dignidad, maltratándolo y añadiéndole dignidad al rico que porque es rico. No, mis hermanitos, amemos parejo, no sobaje, no humille, no desprecie a un pobre. No lo haga, mis hermanitos. No lo entristezca, no lo desprecie, no lo maltrate, porque es pobre. No, mis hermanitos, eso es pecado. Le desagrada a Dios y no le dé las perlas mejores a este rico. Oh, lo mejor, el mejor trato. Porque, hermanitos, bueno, aunque no somos jueces, pero es desproporcionado. Tratar mal a uno y bien al otro no es correcto. Hasta habla de pecado. Dice, hermanos amados, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Una persona que hace distinción o acepción es un transgresor, mis hermanitos. Lo dice aquí la palabra de Dios. Ahora el verso 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto se hace culpable de todos. 11. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Pone estos ejemplos, hermanitos, dando a entender que si en otras cosas hemos cumplido, pero en esto no se ha agradado a Dios porque hay acepción de personas, entonces somos transgresores de la ley. Aunque hagamos otras cosas buenas, pero fallamos en un punto, pues hermanitos, uno está transgrediendo. Ahora versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Un día, mis hermanitos, seremos juzgados. Y entre eso que seremos juzgados, habrá, hermanitos, cosas así, temas así, en los cuales obramos a favor o en contra. Hicimos distinción o acepción de personas. Hermanos amados, es triste cuando uno sí maltrata a los pobres, los desprecia, no les saluda, les da la vuelta, con facilidad los trata mal. Eso es aborrecer a su hermano. Pero también qué crudo y qué indignante es una persona que pues no trata bien
pero sin embargo, por su estatus, es tratada bien. Y no hablamos de venganza, le reitero, sino de no hacer esta clase de acepción o distinción. Ahora, mis hermanitos, dice el verso 13, y esto también es profundo, aunque va con el mismo tema. Dice el verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo, hermanitos amados, llegamos a esto? A ser un transgresor de la ley y al grado de que se diga, no tuviste misericordia. Tú entonces serás juzgado sin misericordia. Oh, mis hermanitos, entonces podemos notar que sí es importante cómo tratamos a los humildes, cómo tratamos a los pobres, o cómo los juzgamos. Es importante porque habla del juicio. El 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará. Mis hermanitos amados, entonces va a haber un juicio al respecto. O sea, si uno consideraba el pecado grave, será juzgado, pero no consideraba que será juzgado en estas cuestiones del trato a sus prójimos. Mis hermanitos, abra su corazoncito. Es importante que usted ame, trate bien, sea parejo con los hermanitos. Sí, hermanitos, más prácticamente cuando uno se amista, tiene contacto, comunión, armonía con cierto grupo, no toda la iglesia, con todos los hermanos, sino con cierto grupo, diríamos su círculo de amistad. Es muy común amarlos, tratarlos bien. Pero, ¿qué, hermanitos, entonces del trato, como lo estamos viendo, hacia los pobres? Un trato, pues, despreciativo. Eso va a desagradar al Señor. Ame a toda la iglesia. Abrace a todos. Salude a todos. Sonríale a todos. Y hermanos amados, no solamente a su núcleo de amistad, sino a todos nuestros hermanitos. Son muy hermosos, muy amados. Dios escogió a los pobres, leímos. Así que, sin acepción de personas, para que no seamos juzgados, trate bien, hermanitos. Ahora, claro que esto se puede aplicar en muchas áreas más, sin embargo el contexto habla de la distinción o acepción de personas, pero el verso 13, claro que puede tener más aplicaciones. ¿Se acuerdan, hermanitos, que para la Escritura hay una sola interpretación, pero muchas aplicaciones? Veamos entonces, nuevamente el verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Oh, hermanitos, el día que el Señor nos llame a juicio, a cuentas, a comparecer, imagínese usted un juicio donde Él no nos tendrá misericordia. Un juicio donde el juez está airado de tanta maldad y tanta injusticia. Eso es para temblar, para temer. Un juicio sin misericordia si nosotros juzgamos sin misericordia. Dice entonces, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Hagamos entonces misericordia. Sea misericordioso con nuestros hermanitos pobres. Sea misericordioso con los hermanitos de humilde condición. No le hace, mis hermanitos, nosotros, claro, no somos de una raza aria o algo así, o una raza sajona. Pero sin embargo, y esto pasa en lo más natural y carnal, llega a haber, hermanitos, cierto desprecio
y hasta discriminación. Y usted lo puede corroborar, tal vez hasta ya lo había corroborado desde antes. ¿Ha notado, hermanitos, cómo se mira a las personitas de provincia? Las mujercitas de pueblo, cuando andan entre nosotros, diríamos así, en la capital, y hermanitos de sandalias, de trencitas, con su mandil y su vestimenta, con humildad. Hermanitos, esa clase de personitas que son de cierta manera discriminadas o maltratadas o despreciadas, y hermanitos, haga misericordia con ellos, trátelos bien, sea hombre, sea mujer, ámelos mucho, téngales misericordia. Me atrevo a decirle, cuídelos, defiéndalos, vea por ellos, no tengan ninguna clase de desprecio hacia sus vidas, porque eso es a lo que el Señor se refiere. Si usted juzgara sin misericordia a tales personas, o en concreto, como dice aquí, a pobres, mis hermanitos, el Señor lo va a juzgar sin misericordia. Téngale misericordia entonces a personas de condición humilde, personas maltratadas, personas aisladas, personas que no sobresalen. Incluso, hermanitos, hay gente que solo de verlas las menosprecian en sus corazones y hay un maltrato. Es más, hasta se les deja con la mano extendida cuando ellos quieren saludar. Cuando saludan con su boca, no se les responde, nada más se les mira. Hay un término muy feo en el mundo, hermanitos, que se dice, le barren con la mirada, lo barren con su mirada, de arriba a abajo. No, hermanos, eso causa un daño, una tristeza, una herida en el corazoncito de ellos. ¿Acaso por ser de condición humilde no tienen corazón? Sí tienen un corazoncito muy lindo, hermanitos. Por lo tanto, nunca vaya a maltratar a esos pobres o a esa gente de provincia. Nunca los desprecie. Cuide de ellos. Defiéndalos. Apóyelos. Eso le va a agradar a Dios. Porque si usted los juzga sin misericordia, con ese desprecio, ese día, hermanitos, seremos juzgados sin misericordia. Es lo que dice la palabra de Dios. Hermanitos amados, podría tal vez verse en otra clase de países, como los anglosajones, y se usa mucho la palabra racismo. Se habla de personas, aún en nuestra edad moderna, personas racistas, que maltratan, desprecian a los que no son de su raza o del nivel de su raza. Pero ese desprecio no es de Dios, hermanitos. Eso es del enemigo. Por eso el Señor dice de esta manera, verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Haga misericordia a gente humilde. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El día que seamos juzgados, hermanitos, que se nos tenga misericordia. Yo en verdad, mis hermanos, quisiera que aquel día Dios tenga misericordia de mí. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor Jesús en las bienaventuranzas? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Se acuerda de eso? Y lo mismo, tenga misericordia de esa gente pobre, gente humilde, gente de provincia, para que aquel día Dios le tenga misericordia a usted. Yo los amo mucho, hermanitos. Esa clase de personitas enternece mi corazón.
Claro que sus características, su forma de ser, de actuar, cambian en muchas cuestiones. Por eso a veces también son despreciados. Gente de provincia, por ejemplo, se sabe que son muy penosos. Hermanitos, Dios nos guarde. Los amamos a ellos en el amor de Cristo. Pero usted sabe que hasta la gente los considera como tontitos, como gente tontita. No es así, pero sin embargo, así los ven, con ese desprecio acérrimo. Usted no lo haga, hermanitos. Ámelos mucho, cuídelos, trátelos bien. Y ahora, en el contexto se habla si entra uno a la congregación, o rico o pobre. Entonces, si de estos llegan a la grey, al culto, abrácelos, ámelos. No estamos diciendo si son las mejores personas o buenas personas, habrá que tratarlas bien. No. Lo que sí es que amemos parejo. Atendamos parejo, sin acepción o distinción de personas. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias. Tú amas, Señor, a los pobres. Dice tu palabra que tú has elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Señor, gracias. Cuando entran así personitas pobres a un culto, los amaremos mucho, Padre. Los cuidaremos, les daremos de comer, les abrazaremos, los trataremos con respeto y con dignidad. No solamente a los ricos, también a los pobres, porque esto te agrada. Y si alguno maltratara o hiciera acepción de personas con un pobre, dice tu palabra que si no tuvo misericordia, el día del juicio no se le tendrá misericordia. Señor, entonces, ayúdanos. Queremos amar como tú nos amaste. Enséñanos esto cada día, a tratar bien a hermanitos humildes que llegan a la congregación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. El Señor le guarde en este hermoso día. Amén. Tu nombre es más alto, tu nombre